serie que he titulado como serie El poder de la cruz, ¿verdad? Y hemos tocado algunos temas muy importantes que se me hacen a mí de suma importancia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque miren, en la última semana de Jesús, suceden muchos acontecimientos muy memorables que se encuentran en los 4 evangelios, ¿verdad? En los 4 evangelios se encuentra la vida y el ministerio del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Entonces, hay eventos en esta semana muy memorables. Por ejemplo, se encuentra un domingo antes del domingo de resurrección, se encuentra la entrada triunfal, ¿verdad? Esto sucede un domingo antes de ese suceso. Después ahí por el lunes, y todo esto se encuentra en los 4 evangelios. Se encuentra Jesús, cuando Jesús maldice la higuera, hay una enseñanza ahí también. Esto sucede más o menos por ahí del lunes. Cuando Jesús purifica el templo, también sucede el lunes. Cuando Jesús, no sé si está por ahí, para que si usted puede ahí apuntar lo que está por ahí, estos datos que estoy dando. Por ahí del martes, Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? Conocemos esa historia tremenda. Cuando el Señor Jesús es ungido con este perfume para prepararlo para lo que iba a suceder. Después el miércoles el complot el complot contra Jesús, donde empezaron a mover y a ver cómo le iban a hacer para capturarlo. Después el jueves todos conocemos algo muy importante, que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor y por qué sucede? En memoria de Él, para recordar el sacrificio de Jesús que nosotros hemos adoptado, y es algo que tendríamos que hacer más seguido. ¿Qué le parece? La cena del Señor, porque es un recordatorio de lo que fue el sacrificio de Jesús. Y ahí estoy preparando una enseñanza también acerca de eso, de quién la puede tomar, quién la puede tomar. Y de repente se usa mucho ese texto que está en Corintios, y sí es un texto, pero no se lee el contexto del por qué Pablo dice estas palabras. Entonces, cuando nosotros tomemos la Santa Cena, vamos a la fuente original, que es Jesús cuando estaba sentado en la mesa, y le voy a dar una explicación de todo eso para poder saber quién puede tomar la Santa Cena. ¿Sí? ¿Quién la puede tomar? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Porque si yo le pregunto ahorita a usted, ¿quién no ha pecado en los últimos días? ¿Sí? ¿Quién cree que estaba en la cena del Señor tomando la Santa Cena? Judas. ¿El Señor lo sacó de ahí para que tomara la Santa Cena? No. Entonces hay una enseñanza por ahí. Eso sucede el jueves por la noche. Y el jueves por la noche, después de la cena del Señor, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo el Señor va al monte de los olivos, a un lugar que se conocía como el Getsemaní, y entendimos perfectamente lo que sucedió ese día, ¿verdad? Y el Señor habló a nuestros corazones. Después del Getsemaní, o después en esa misma noche, en el transcurso del jueves y el viernes por la noche, sucede el arresto y el juicio del Señor Jesús. Está por ahí. Pero en ese intermedio, o después del arresto y del juicio, en ese intermedio, en la noche, se encuentra un evento que también está en los 4 evangelios. Y es cuando el apóstol Pedro niega al Señor Jesús. Entonces vamos a entrar de lleno a eso. ¿Por qué se encuentra este detalle en los 4 evangelios? Usted lo puede ver ahí, no sé si lo tengo apuntado por ahí. Cuando Pedro niega al Señor Jesús, se encuentra en Mateo 26. Ahí están las citas, usted las puede apuntar si gusta. En estas 4 citas se encuentra con detalle lo que sucedió y cómo Pedro niega al Señor Jesús. Entonces, ¿quién era Pedro? Para entender un poquito el contexto, todos conocemos el apóstol Pedro. Pedro no solo era uno de los 12, un discípulo más, era uno de los que siempre estaba con Jesús, era de los más apegados con Jesús. Todos entendemos esto. Pedro
también Juan y Santiago, o conocido como Jacobo, eran uno de los 3 apóstoles que siempre estuvieron ahí. En muchos escenarios donde no estuvieron los otros discípulos, Pedro siempre estuvo ahí. Por ejemplo, el día de la transfiguración, todos conocemos. El día que el Señor se transfiguró, ahí estaba Pedro. Cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, no todos estuvieron ahí, pero Pedro sí estuvo ahí. Inclusive Pedro, que enseñamos esta serie de caminar sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas con Jesús, el único humano en la historia, y no creo que vaya a haber alguien más quien pueda caminar sobre las aguas. Es tremendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pedro no solo era un discípulo más, uno de los 12, sino que era mucho más que eso. Vaya conmigo ahí rapidito a leer Mateo 16. En Mateo 16, capítulo 13 en adelante, cuando Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos contestaron: bueno, la gente dice que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún otro de los profetas. No lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando un poquito, pero ahí lo puede ver. Y el Señor Jesús les dice, esta región era una región fuera de Jerusalén, al norte de Jerusalén, una región totalmente, en su mayoría gentil y pagana, ¿verdad? Los lleva ahí a preguntar quién está diciendo la gente ahí en estas afueras, no en Jerusalén, sino en el norte: ¿quién soy yo? Y dicen: bueno, pues a unos dicen que eres Juan el Bautista, acababa de ser decapitado Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, y otros que eres Elías y Jeremías. Entonces respondió Jesús y les pregunta: ok, muy bien, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y vea lo que dice el capítulo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Esto significa: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Ve estas palabras. No se las dijo a los 12. No se las dijo a los otros 11, se las dijo a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado o dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, en el griego Petros, roca. Y dice: y sobre esta roca, sobre ti, edificaré mi iglesia. Ahora nosotros conocemos, en el estudio inductivo que estamos haciendo de Hechos, hemos entendido lo que Pedro significó para la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo. Perfectamente sabemos quién es Pedro y lo que el Señor hizo a través del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Y obviamente en la segunda parte de Hechos, lo que el Señor hizo a través del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo. Pero todos los primeros capítulos de Hechos habla de la vida y ministerio del apóstol Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12. ¿Sí? Sobre ti edificaré, que dice, mi iglesia. Y mira lo que dice después de ahí: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bajo la sombra de Pedro, ¿qué dice? Sanaban los enfermos. No era la sombra. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Por qué dirá eso? Pues esto tiene que ver con eso. Todo lo que desatares en la tierra, desataré en los cielos. Qué tremendo. Entonces Pedro, puedo yo entender que el Señor Jesús veía a Pedro como un líder. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tenía una relación especial con el Señor. En una ocasión el Señor llama amigos a sus discípulos.
El Señor Jesús veía a Pedro no solo como un discípulo o como un amigo, más que eso, el Señor veía a Pedro y a los discípulos como su propia familia. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tuvo la oportunidad y el privilegio de caminar al lado del Señor, de aprender junto a Él, de conocerle, de ver todos los prodigios y las cosas que Jesús hacía directamente allá a un ladito. Los apóstoles vieron todo lo que el Señor enseñaba, y no nomás lo que enseñaba y salía de su boca, sino lo ponía en plan y en marcha. Imagínense todas las cosas, al final del Evangelio de Juan dice, y todas las cosas no están escritas porque no cabrían, todas las cosas que fueron hechas por el Señor Jesús no cabrían en este libro. O sea que fueron un montón más. Pedro conocía al Señor Jesús y el Señor Jesús le conocía a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿El Señor sabrá o nos conocerá a nosotros? ¿El Señor sabrá lo que en nuestra mente y lo que en nuestro corazón existe? ¿Sabrá cuando usted le dice a su hermano, hermano, te amo? ¿Sabrá que esas palabras son sinceras? Y que tal vez aquí y acá hay otra cosa. ¿Sabrá eso? ¿Cuántas veces el Señor no lo habría abrazado a Pedro? Pedro era un hombre de arranque. Pedro era una persona que no tenía freno. Qué tremendo, eso dije del apóstol Pablo, ¿verdad? También. Y Pedro era algo así parecido. ¿Cuántas veces no le diría, ay, Pedrito, eres de arranque, ven para acá, cabezón? De repente el Señor hace eso con nosotros. ¿Cuántas veces no le reprendería? Vaya conmigo ahí, Juan 18 de Bolín Pompín. Juan 18:11 dice, de repente cuando van y capturan al Señor Jesús, ¿verdad? Y llega Judas ahí y lo entrega. ¿Qué hizo Pedro? Lo dice Juan. ¿Qué dice Pedro? Sacó la espada y rácates. Le rajó la oreja al pobre Malcolm, ¿verdad? Se la rajó y aún en esas circunstancias, ¿qué hizo Jesús? Le dice en el versículo 11 del capítulo 18 de Juan, vuélvete esa espada en tu funda. Le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Esas palabras las entendimos con perfección la semana pasada. Vea, escuche esa predicación, ahí está en el podcast. Donde le dice, vemos cómo el Señor Jesús oró 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? ¿Qué estás loco? En Mateo dice, yo puedo mandar llamar un tremendo ejército y tirar y derrumbar y destruir todas estas personas, pero no es así. Se tiene que cumplir lo que está escrito en los profetas. Pedro comía al lado de Jesús, dormía al lado del Maestro. Pedro le conocía, Pedro le amaba y Jesús le amaba también, de igual manera que a todos sus discípulos. Pero yo puedo entender aquí que Pedro, como Juan, como Jacobo, tenían una relación diferente. Y no porque pero los hermanos, no porque yo lo diga, lo dice la palabra. Por alguna razón se los llevaba a estos 3. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que vamos a aprender esta mañana a continuación. Aquella noche antes que Jesús fuera arrestado, le preguntó Pedro, ¿a dónde iba? Y Jesús le contesta, ahí lo voy a poner en la pantalla, si no vaya conmigo allá a Juan 13:37. Pedro le contesta con unas palabras súper importantes, unas palabras llenas de un compromiso, palabras que llegan al corazón. Juan 13:37 dice, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti
daré hasta la vida. Lucas 22:33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto. Aquí están los mensajes acá arriba, me imagino que los tiene Santis ahí. En Lucas 22:33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Entendemos el peso de estas palabras. Pedro le está diciendo al Señor: Señor, yo pongo mi vida por ti. Y si yo tengo que ir a la cárcel por ti, yo voy a la cárcel por ti, no me importa. Y si tengo que ir a la muerte, hasta la vida doy por ti, porque te amo, porque eres mi maestro. Gracias por haberme escogido, gracias por haber cambiado mi vida. Hoy mi corazón y mi alma te pertenecen, soy completamente tuyo, Señor, te amo. Si viene la persecución, yo soy el primero que le voy a salir a los golpes, el que te va a defender. ¿Cómo puede ser posible que alguien lleno de amor y que ofrece amor y esperanza pueda ser capturado o inclusive llevar hasta la muerte? Yo te defiendo. Yo voy por ti hasta la muerte. Es más, yo mi vida la daría por ti. ¿Cuántas veces Pedro no le dijo ese tipo de palabras al Señor? Palabras de fidelidad, palabras de compromiso, promesas, palabras de amor. ¿Cuántas veces? Ya sé lo que va a decir, hermano. ¿Y a poco usted no ha dicho esas palabras? Sí, sí voy a decir eso. ¿Cuántas veces usted le ha dicho esas palabras al Señor? Este miércoles mi esposa y yo cumplimos 15 años de casados. Estuvimos recordando. Han sido subidas y bajadas. Pero yo puedo decir aquí delante de mi esposa que estos son los mejores años de nuestra vida. Los mejores años de nuestra familia. Hemos aprendido a escuchar, a hablarnos, a reprendernos con amor. Hemos aprendido en medio del coraje, en medio de los malentendidos, ahí, frente de nuestros hijos, tomarnos de las manos y orar juntos. Así como suceden los problemas, hemos aprendido en medio del problema salir con la bandera de victoria en alto. Aquí está ahí enfrente de mí. Bendito sea Dios. El matrimonio, ese pacto de amor, de compromiso eterno que una pareja se hace cuando se dicen: prometo estar contigo en la salud y la enfermedad, en riqueza y en pobreza, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Y nos decimos esas palabras cara a cara. Pero ¿qué pasa? Solo hay que esperar que llegue la escasez, que llegue la enfermedad, que llegue la vida cotidiana, la vida de rutina, las malas noticias, los problemas, etcétera, para saber si todas estas palabras que nos prometemos toman a ser realidad en nuestras vidas, en las buenas y en las malas, en escasez y en prosperidad, hasta la que la muerte nos separe. Porque mientras tanto solamente y simplemente son palabras que se lo llevan, que se las lleva el viento. Se acaba el amor, se acaba el respeto, o no puedo decir eso, discúlpeme. Muchas veces se acaba el amor, muchas veces se acaba el respeto. Yo sí sé que yo sí creo en mi corazón que cuando el Señor vive dentro de nuestros corazones, sí podemos amar con sinceridad. Sí podemos amar con lealtad. Sí podemos amar y vernos a los ojos y decirte: chaparrita, te amo, te amo. Y yo daría mi vida por ti. Pero se batalla.
En muchas ocasiones se pierde eso, se pierde la fidelidad, se pierde inclusive que nos hemos dicho, no le he dicho a su esposa o a su esposo, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga. Ella es 100% mi mejor amiga, 100%. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta amar. No estoy diciendo que no podemos amar. Y lo tenía aquí y lo cambié. Porque no podemos amar, no, sí podemos amar, pero nos cuesta amar. Pedro le declaró su amor al Señor. ¿Y qué pasó cuando estas palabras se pusieron a prueba? ¿Lo quiere ver conmigo? Vamos a la palabra. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 22:54. Voy a estar leyendo la NBI. Si de repente está un poquito diferente, acá va a estar en la pantalla, vamos a ir poco a poco. Lucas 22, sino que yo creo que usted entiende lo que es, todos entendemos lo que está diciendo en diferentes versiones. Lucas 22:54, dice su palabra. ¿Estamos listos? Dice su palabra así: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, número 1. Muchacha, yo no le conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. Número 2. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Número 3. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento, escuche esto por favor, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Versículo 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, o antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Esta mujer se fijó en Pedro. ¿Cómo Pedro podía negar que era uno de los que andaba con Jesús? ¿Cómo Pedro podría negar que no era un escogido por Dios, que no había compartido con el Señor Jesús? Cuando Pedro hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, actuaba como Jesús, olía a la fragancia que el Maestro olía. Amados, como cristianos es lo que se tiene que reflejar en nosotros, en nuestras vidas. No tendría que haber necesidad de decir soy cristiano, soy creyente. Tenemos una iglesia, la novia del Cordero en Anthony, donde podemos experimentar su presencia. No tendríamos que decir esto. Nuestras palabras deberían de hablar, y es lo que he estado enseñando en los últimos tiempos. ¿De qué sirve decir, declarar que somos cristianos, creyentes de Cristo? ¿Cómo podemos decir que conocemos la palabra a la perfección, o que se sepa la palabra a la perfección,
Pero si no lo demostramos con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, poniendo nuestra vista en otras cosas que no corresponden, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Enfóquese en usted, solamente en usted, porque cuando no se enfoque en usted, usted pierde la balanza, pierde la concentración, y el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué cree que va a hacer con usted y su familia? No ponga la mirada en nada más. Ponga su mirada en usted. Porque nuestro comportamiento y nuestro testimonio vale más de lo que declaramos, de lo que leemos. Se tiene que reflejar en nosotros. Pedro reflejaba. ¿Quién era? Esta mujer se fijó en Pedro porque Pedro no era como los demás. Tenemos que caminar como Cristo, hablar como Cristo. ¿Cómo hablaba Cristo? Con amor. Obviamente a los fariseos, o sea, ¿quién no iba a ponerse a tú por tú con un fariseo? Pero él hablaba con amor, hablar como Cristo, reaccionar como Cristo, y más que nada, amar como Cristo. A todos, hasta el patrón de su trabajo, al supervisor que da carrillotota, ¿verdad? A sus familiares que no quieren nada, que critican, que es todo un rollo, ¿verdad? De repente nuestros familiares, las fiestas, las costumbres, ¿verdad? Y no, ¿para qué le hablo? Nuestra palabra favorita, ¿para qué ya conocen? Sígalo haciendo. Es lo mismo, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Hablar, caminar como Cristo. Esta mujer se fijó en Pedro porque Pedro no era como los demás, era diferente, sobresalía entre los que estaban ahí. ¿Será que nosotros sobresalimos con los que nos rodean? ¿Será que usted cuando está en el comedor y empiezan a hablar ahí cosas y chistes obscenos, usted se levanta y se va? ¿Será que cuando están ahí en las conversaciones criticando al hermano, criticando al pastor tal vez, será que usted se queda calladito y puede decir, no, mejor hay que apoyar? ¿Será que pasa eso? No sé, yo digo. ¿Será que cuando la vemos gente puede decir, ama no sé cómo le hace? No sé cómo le hace. Se queda callado. Es un menzorrón. Es un mencillo. Se queda callado, puede decir lo que sea y no dice nada. No importa. No importa. Tenemos a Dios que nos defiende. Y si de cierta manera aquí no se siente que Él nos defiende, es porque nos está preparando una corona de vida y un lugar especial para nosotros, que esas personas o ustedes sí van a estar ahí, y los demás, pues el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Versículo 57, Pedro, pero le negó. ¿Qué contestó Pedro? Pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. ¿Acaso no hemos hecho eso nosotros, negar a Jesús, cuando ponemos otras cosas primero que Dios? Cuando no buscamos su rostro, cuando no nos esforzamos por estar aquí, o que diga, no, pues no tengo que ir a la iglesia. Pues usted ha puesto primero al Señor sobre todas las cosas, que de madrugada cuando el Espíritu Santo lo despierta, usted en obediencia lo despierta. El otro día me pasó así pensando en lo que Pedro dijo el otro día.
pues ese día no quería orar. Y el otro día me levanté en la madrugada y fui al baño y luego me regresé y el Espíritu, híncate un momento. No, me costé, hasta enojado, ¿no? Le quito la cobija, Lucas, presta Lucas la cobija. Ponte a orar un rato, hay mucha necesidad ahorita. No, aquí oro acostado. Y lo, ok, pues, y lo me hinco, ¿verdad? Medio molesto. Pero ahí viene el Espíritu Santo y así te contesto yo. Tus clamores, tus peticiones, te contesto enojado, soñoliento. Y sentía, quiero estar contigo, quiero estar juntos. Qué tremendo. ¿Qué es negar a Jesús? Cuando no nos esforzamos por hacer eso, por el orar, por el abrir la palabra, cuando reaccionamos como el mundo reacciona, con crítica, con chisme, con arrogancia, con apatía, con desprecio, con chantaje, con mentira, todas estas cosas es como decir, no le conozco. ¿Dónde quedó la promesa y la fidelidad que Pedro declaró al maestro? Quedaron en solo palabras. No solamente había quebrantado la promesa, Pedro había traicionado a su maestro, a su Señor, a quien lo había escogido, a quien lo había seleccionado entre miles y miles de personas con un propósito específico. Estas palabras se las llevó el viento. ¿Cómo usted cree que se sentía el Señor? Pues nada, Él es Dios. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede sentir Dios si Él es Dios? Si lo desprecian miles de gentes. Jesús tuvo hambre como nosotros. Jesús tuvo sed como usted y como yo. Aún en el momento más angustioso de su vida, en su carne experimentó lo que dice el doctor Lucas, que entiende. Y ahorita se me olvidó otra vez poner eso que sucede, que Jesús estaba sudando gotas de sangre. Médicamente sí existe, sí hay esa posibilidad, tiene un nombre. No sé si Hildamar recuerda ese nombre ahorita, pero existe. Bueno, digo Hildamar porque ella es enfermera. Y luego estaba pensando, ¿por qué creen que Lucas lo pone ahí? Pues porque Lucas es un doctor de profesión. Él entiende, por eso solamente esas palabras están en su evangelio. Claro que al Señor le dolió. En una ocasión le dijeron a Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús contesta, extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. ¿Ustedes creen que a Jesús le afectó la negación de Pedro? Pues está en los 4 evangelios. Como un acontecimiento que sucede en la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Le dolería la negación de Pedro al Señor Jesús? Contésteme fuerte para que salga en la grabación. ¿Sí o no? Sí. Jesús amaba a Pedro. Judas horas anteriormente lo había traicionado. Judas lo había vendido por unas monedas de plata y con un miserable beso en la mejilla lo había entregado. Pero Judas era un traidor. Judas fue un impostor. Judas era un ladrón. Pero ahora quien lo estaba traicionando no era Judas. No era uno de los miles que le perseguían.
Y que posteriormente se iban a gritar esos mismos miles que le perseguían, posteriormente iban a gritar: crucifíquenlo. No era uno de ellos, era Pedro, uno de los 12, uno que él consideraba su propia familia, como el mismo Jesús lo expresó. Escuche esto: y las dagas que más duelen vienen de las personas de las que más uno ama. Esas dagas son las que duelen, las que parten el corazón. Cuando alguien nos hace algo, pues se nos resbala. Críticas, chismes, esto, se me resbala totalmente. Dios me protege, Dios me ayuda. Pero si usted ha experimentado dagas de su propia familia, de su cónyuge, de sus hijos, esas dagas sí duelen. Y muchas veces, si el Señor no hace el milagro, son cosas que tenemos aquí. Gracias al Señor y a su fidelidad y a su amor, que esas heridas pueden ser sanadas. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el versículo 61 una vez más. Esta escena es impresionante. Acá la tengo en la pantalla por si gusta verla de esta manera. Lucas 22, 61. Y el Señor se volvió. Después de que Pedro lo niega, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Palabras que dijo él después de que Pedro comentó: yo daría hasta la vida, hasta la cárcel, iría por ti. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro se acordó y saliendo de ahí lloró amargamente. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Pedro le niega, el gallo canta y enseguida, paralelamente, el Señor gira y dirige su mirada hacia él, hacia sus ojos. Esta mirada que decía más de 1000 palabras, esta mirada que decía más de 1000 sentimientos, mirada que estoy seguro que impactó el corazón de Pedro, mirada que era una lanza que penetró el corazón y su mente, que decía esta mirada: no me conoces, de verdad no me conoces, tan rápido se te olvidó, horas más tarde, acaba de pasar unas horas que me estabas diciendo que hasta tú la vida darías por mí, aún hasta la cárcel irías por mí, y ahora me estás diciendo que no me conoces. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido esto? Que de alguna manera hemos fallado al Señor. ¿Cuántas promesas? Yo soy el primero a levantar la mano, no hemos quebrantado delante de Dios. ¿Cuántas promesas no hacemos al principio del año y todavía no vamos en febrero? Yo creo que ya hemos fallado la mayoría. ¿Cuántas promesas en un momento de adoración, en un momento de alabanza, en un momento de altar, en un momento de ayuno? ¿Cuántas promesas, cuántas declaraciones de amor no hemos hecho ante el Señor Jesús, llevado por nuestras emociones?
Pero cuando se acaban esas emociones, por eso yo no comparto esos movimientos que, hay un movimiento de adoración. Hay un movimiento de esto y va a venir tal persona, hay un movimiento de esto y se acaban los eventos y se acaban esos movimientos y llega a su casa, se enfrenta con la realidad y es la misma persona criticona, es la misma persona apática, la misma persona que no se levanta, que no tiene compromiso, la misma persona que no ama. ¿De qué sirven los avivamientos? Aviva el fuego aquí adentro de mi corazón. Aquí adentro es el que me va a redarguir la conciencia, el que me va a enseñar. ¿Yo para qué quiero un avivamiento en la ciudad o en el pueblo? Yo necesito que tú avives mi corazón, que prendas el fuego, porque el fuego quema todas las imperfecciones del alma. Ese es mi pensamiento, Horacio Guerrero, pastor de esta iglesia, mi pensamiento. Que no estoy de acuerdo con poder declarar o poder, hay un avivamiento, vamos para allá. No vaya para allá para el avivamiento. Usted prende el avivamiento donde usted se encuentra, en su propia iglesia, con su propia gente, en su propia célula, en su propio hogar, en su casa, con su esposa, con sus hijos. No vaya persiguiendo el avivamiento. Usted préndalo. Préndalo usted. Préndelo yo. Qué tremendo. ¿Cuántas veces no hemos prometido cosas? ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. Jesús, nuestro amado, es dueño de las segundas oportunidades, de las terceras, cuartas, quintas y multiplíquele por el número que usted desea. Ya habrá un momento, obviamente, donde vamos a estar delante de Dios y nos va a cuestionar por cada una de esas oportunidades, por todas. Todo está registrado. Pero es un Dios que nos da la oportunidad de venir delante de Dios. Pasa todo este suceso donde el Señor Jesucristo fue crucificado y nosotros sabemos que resucitó al tercer día. Pero Pedro y los discípulos no lo entendían. ¿Cuántos dicen amén? Pedro se quedó con esa mirada de Jesús, mirada que penetró. Pedro se quedó con eso en la mente cuando él le negó y cuando Lucas lo pone, y cuando Jesús gira su cabeza y lo ve directamente a los ojos mientras él lo negaba, Pedro se quedó con esa mirada. Piense poquito, vaya conmigo en su imaginación conmigo. Pedro se queda con esa mirada. Jesús va a la cruz y muere sin Pedro entender que iba a resucitar. Pedro se quedó con eso. Entonces, ¿cómo pedirle perdón a una persona que está muerta? ¿Cómo pedirle perdón a alguien que ya no va a estar? ¿Cómo poder ir y presentarte delante del Señor si el Señor estaba crucificado, había muerto, lo habían sepultado? Pedro y ellos no entendían específicamente qué iba a suceder. Pedro solamente tenía en su mente que le había negado después de jurarle o prometerle fidelidad, amor, compromiso. Le había negado. Y Jesús gira y le ve mientras él lo niega. Jesús se va a la cruz. Pedro va y llora amargamente y se queda con ese sentimiento. Por eso hay muchas personas llorando amargamente en la tumba
de sus padres, de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, porque lastimaron, porque hirieron. Tristemente esas personas fallecen y no hay manera. ¿Cómo usted puede escuchar? Sí, te perdono. Pedro se queda con eso. Aunque Pedro anhelaba con todo corazón pedir perdón al Señor, a su maestro, a su amigo, él ya no estaba. Pero Dios, que lo sabe todo, si hay un arrepentimiento sincero de corazón, Él viene a buscarnos. Solamente déjese encontrar. Él viene para sanar nuestro corazón, solamente déjese ser sanado. Él viene y nos perdona. Y como dice el título, Él viene a restaurarte. Pasaron algunos días, Jesús ya había resucitado. Acompáñeme rapidito al capítulo 21 de Juan. Se encontraba Pedro, lo acompañaban otros 6 discípulos, entre ellos Juan, que es el que relata este escrito, uno de los apóstoles. Estaban tristes, desanimados, y todo lo que Pedro podía pensar era esa mirada penetrante de Jesús cuando él le negó. Y dijo Pedro: voy a pescar, y los otros dijeron: vamos contigo. Van al mismo lugar, al mar de Galilea, donde Pedro por primera vez fue escogido por Jesús. Están ahí toda la noche, no pescan nada, y por la mañana siguiente Jesús entra a la escena. Jesús les grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? No, replicaron ellos. Tiren a la derecha y hallaréis. No habían pescado en toda la noche. Agarran una cantidad enorme de peces. Ahí dice la palabra, 153 peces. Cuando llega Jesús, bueno, quiero ver ahí el versículo 7 en adelante, el Señor. Versículo 6. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tanta la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Entonces dice Juan, le dice a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Miren, si Pedro no tenía esa mirada en mente, tan pronto como Simón Pedro leyó, oyó que era el Señor, se puso de la ropa, pues estaba desnudo, y se tiró al agua. Se tiró al agua sin esperar nada. Cuando se dieron cuenta que era el Señor, ¿qué estaba sintiendo Pedro todo este tiempo? Dolor, amargura. Cuando se dan cuenta que el Señor, él no piensa nada y se tira. Antes de que empezaran a remar hasta donde él se encontraba, él se tira y va al encuentro de su Señor. Tan pronto como Simón Pedro escuchó que era el Señor, se tiró. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban en escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Cuando llegaron ahí, antes de sacar los peces que habían pescado, que el Jesús había hecho un milagro ahí de pesca, Jesús ya tenía un pescadito ahí. ¿Cómo Jesús hizo una fogata?
cómo Jesús puso un pescado. O sea, ven ese pensamiento, ese cuidado del Señor. Por favor, véalo conmigo. Conecte su mente, nuestro espíritu a ese momento. Por favor. Traigan acá alguno de los pescados que acaban de sacar, porque son unos dragones y con uno no nos completamos, ¿verdad? Les dijo Jesús, y lo miren en el versículo 11. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red. ¿De cuántos pescados? 153. Cuando todos los estaban batallando para llevarlos, ¿cómo se sentía Pedro? Quería hacer lo que sea para llamar la atención del Señor. Pide un pescado al Señor y él primero va, se tira al agua para ir a su encuentro. Cuando el Señor da una orden, él fue el primero que va y arrastra como pudo los 153 pescados para llevarle algunos al Señor. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Todavía había duda. Yo sé que Pedro sabía, él sí sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó, fue directo. Le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Recuerden las palabras en Mateo 16, sobre ti edificaré mi iglesia. Recuerden esas palabras, vamos a conectar esto. Cuida de mis ovejas, dice esa versión. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Van dos veces. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado esto, ¿me amas? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te fallé. Tú sabes que te negué al decir, tú lo sabes todo. Tú sabes que te prometí fidelidad, tú sabes que te ofrecí compromiso, tú sabes que te dije a los ojos, yo iría hasta la cárcel por ti, yo daría mi vida por ti, Señor. Tú sabes que después de esas palabras, horas después, mis labios estaban declarando, no te conozco. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y al final del versículo 19 dice, como la primera vez, aquí no ha pasado nada. En el mismo lugar donde le dijo, sígueme, dice esas palabras una vez más. No importa lo que hayas hecho, póngase de pie, por favor. No importa lo que hayas fallado, no importa cuántas veces has fallado. Dígame en voz fuerte, ¿cuántas veces Pedro negó al Señor?
No importa, siempre y cuando haya un arrepentimiento del corazón, de aquí, de adentro, no de palabras, y decir: perdóname, Señor, sin importar nada ni cómo, ni cuántas veces. Yo quiero hacer un llamado, incluyendo a mi vida, a la vida de mi esposa, de mi hijo Lucas, que no se portó muy bien, por eso está aquí. Se va a poner de pie Lucas. Yo quiero hacer un llamado para pedir perdón a Dios. Si pueden pasar todos, hágalo, por favor. No obligo a nadie, obviamente. Con todo el amor del mundo se lo digo. Un compromiso de pedirle perdón. Hoy quiero que todos salgamos de aquí sabiendo que el Señor ha perdonado todas nuestras iniquidades y todos nuestros dolores. Mire, yo voy a cerrar mis ojos. Pero por favor, iglesia, el Señor tocaba mi corazón mientras preparaba esto. El Señor me decía: en mi vida, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, ¿cómo puedo decir que no cuando me pides perdón? Si yo mi vida di por ti, ¿cómo crees que te voy a negar mi abrazo, mi cuidado? Si yo dejé mi trono para ir a donde estás tú, a demostrarte con estos acontecimientos que te amo. Yo demostré con mi vida el amor del Padre a través de mí. ¿Cómo no voy a perdonarte? Yo quiero que le piden sus propias palabras. Todos hemos cometido errores. Todos hemos levantado la voz. Todos hemos dañado los sentimientos de nuestras esposas, de nuestros esposos, de sus hijos, de sus nietos, de nuestros familiares. Todos hemos dicho cosas que hieren, cosas que no convienen, pero más que nada todos hemos quebrado el compromiso de amar a Dios como Él nos enseña. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pídale perdón. Es temprano, iglesia, por favor. 5 o 6 minutitos. Yo quiero que todos los que están presentes en esta congregación salgan de esta puerta diciendo 100%: si ahorita en este momento el Señor viene por nosotros, todos nos vamos. Y esta es la oportunidad, ahorita mismo. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, como tú también perdonaste las nuestras. Perdona nuestros errores, perdonas nuestras fallas. Tome a su familia de sus manos. A mí me encanta pedir perdón a Dios los 4, aunque yo haya ofendido, aunque Cory haya ofendido, aunque Lucas, aunque Sam hayan ofendido. Los 4 pedimos perdón juntos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti.
oh Dígalo. fiel Señor. Dígalo, por favor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos, levanta su mano. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Oh, bendito sea. Porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de Quiero tu que todos pongan su mano en su paz. corazón, todos, y repita conmigo estas palabras. Todos, por favor. Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que en muchas circunstancias fallamos, pero hoy venimos con un corazón sincero y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por favor. Y te damos gracias, porque en los momentos de fallas puedo correr a ti, mi amado y mi suficiente
Salvador. Este día te entrego mi vida. Dígale, este día te entrego mi corazón. En tu nombre oramos. Ahora dele gracias a Dios en sus propias palabras y crea en esta oración. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, yo pongo en tus manos y bendigo tu iglesia, Señor. Cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada nieto, cada familiar, cada persona miembro de esta iglesia, hasta los que no están aquí, pedimos por sus vidas. Guarda sus corazones. Hoy clamamos por los que tal vez son enemigos, o tal vez aquellas personas que no les caemos tan bien. Oramos por ellos también. Obra en sus corazones. Salva sus vidas. Salva a nuestros familiares.